Vamos a continuar ahora con el doctor Leal, el doctor Ricardo Leal, dermatólogo del país. Su educación es doctor en medicina y cirugía por la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer y su residencia en dermatología en el Centro Dermatológico Pascua de Ciudad de México. Su experiencia laboral es catedrático de pregrado en dermatología en la USAM, en la Universidad Evangélica de El Salvador y en la Universidad José Matías Delgado. Su práctica privada de 29 años. Pertenece a las asociaciones de la Asociación Dermatológica de El Salvador, Proderma y Alcilad. Bienvenido, doctor, y estamos con su presencia. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí, hoy sí. Ok. Bueno, vamos a hablar ahora sobre reglas básicas, consideraciones básicas en cirugía dermatológica, cosas que no hay que olvidar porque son necesarias y siempre tenerlas en mente. Vamos a hablar como de algo muy generalizado. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer una cirugía dermatológica? Bueno, la mayoría de veces las indicaciones son por lesiones malignas, carcinomas vasocelulares, carcinomas espinocelulares, cuando hay lesiones benignas con indicación médica, por ejemplo un quiste, patologías con indicación funcional o reconstructiva, como en el caso de este rinofima, procedimientos estéticos que cada vez nos hacen más la consulta, cirugía unguial, que ahora el doctor Amaya dio una amplia y extensa plática sobre esto, y sobre todo para biopsias diagnósticas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando vamos a realizar una cirugía dermatológica? Pues primero es la planeación, hay que tener en mente la anatomía subyacente, hay que tener en mente cómo vamos a diseñar el ángulo o la dirección de la incisión, zonas de peligro, la anestesia que vamos a utilizar, la asepsia que vamos a hacer, y todo eso lo vamos a ver un poquito de forma más extensa. Ok, vamos a empezar hablando de las zonas de peligro, sobre todo zonas de peligro facial, porque ahí es donde la gran mayoría de cirugías que hacemos es en la cara, para el retiro de tumores. Entonces, entre las zonas de peligro, básicamente en la cara hay más, pero quizás las más importantes son estas tres: la rama frontal del nervio facial, la rama cigomática del nervio facial y la rama cervical del nervio facial. Usualmente los nervios en la piel, en el rostro, están situados profundamente entre el perósteo, entre la fascia profunda y una estructura que se conoce como el esmazo. A Dios gracias, todas las estructuras importantes van profundas, así que siempre que mantengamos nuestras incisiones superficiales, vamos a estar seguros. El problema con los nervios es que en la región lateral, cerca de la oreja, son profundos, pero conforme van avanzando, se van volviendo un poco más superficiales. Y en estas zonas, mientras más distales son, más se van haciendo un poco más superficiales, y en estos tres lugares que he marcado son relativamente fáciles de dañar. Ok, tengo problemas ahí para que pasen las diapositivas. Entonces, en la rama frontal del nervio facial, hay que tener cuidado cuando vamos a hacer cirugía en esta zona. Esta es un triángulo. Originalmente,
fue Pitanguy quien describió, que fue un plástico famoso brasileño que falleció hace unos 10 años, que describió la línea precisamente Pitanguy que va desde el trago de la oreja hasta la ceja, 1,5 centímetros arriba de la ceja, se traza una línea y esa línea es por donde pasa la rama frontal del nervio facial, que se va volviendo relativamente superficial conforme va atravesando este trayecto. Entonces ese es un punto. El otro punto a tomar en cuenta es la rama cigomática del nervio facial, que inerva los músculos cigomáticos mayor y menor y el elevador del ángulo de la boca. Y que si se daña, pues el paciente va a estar, es un nervio motor y va a estar inhabilitado para elevar el ángulo de la boca. Y sí tengo problemas para pasar las diapositivas. Ok, esta rama cigomática, como dije antes, empieza profunda, pero poco a poco se va volviendo más superficial. Entonces, tumoraciones que tengamos en esta zona, tenemos que tener cuidado de no profundizar mucho. Aquí vemos realmente cómo está la glándula parótida y cómo esta rama cigomática se va haciendo superficial lentamente. La arteria facial que surca por esta zona se va volviendo, está todavía más profunda. Okay. Y el otro punto en el rostro es la rama marginal mandibular del nervio facial, que de igual forma da una inervación del músculo depresor del ángulo de la boca, aquí. Entonces el paciente se elevaría en la zona contraria y también se va haciendo superficial en el trayecto conforme se va haciendo distal. Esta rama marginal, lo que sucede es que en este corte que tenemos aquí, que está representado aquí abajo, el platisma, que es este músculo que está acá, se va adelgazando y entonces este nervio va quedando expuesto, va quedando como más superficial. No es que se profundice, sino que simplemente el espesor de la piel como que si se va adelgazando y entonces queda más expuesto a una lesión. Hay otros puntos también, como el nervio auricular mayor, que está aquí en la región cervical, acá, que está relativamente superficial también y puede ser fácil de una lesión. La forma de ver esta zona de peligro es que si tenemos el trago y bajamos 6,5 centímetros, vamos a tener y tiramos un radio de 1 centímetro, esa sería una zona de peligro y hay que tenerlo en cuenta para no dañar el nervio auricular mayor, que es este que pasa acá. Ok, además de los trayectos nerviosos, tenemos que tener presente las zonas de vascularización, especialmente la arteria facial. La arteria facial pasa por la rama mandibular, llega cerca del ángulo de la boca profundamente y luego en el pliegue nasolabial se va volviendo superficial. Aquí el riesgo es en la parte superior, en el tercio superior del pliegue nasolabial, donde queda bastante expuesta y hay que tener cuidado ahí al hacer alguna cirugía o inclusive con materiales de relleno que inyectamos para mejorar el pliegue nasolabial. Este es un área de bastante cuidado. Otras áreas, por ejemplo, tenemos la glabela, donde están los vasos suprarocleares,
las ramas, la arteria temporal, que va profunda, pero si profundizamos mucho la podríamos tocar. Esta es una fotografía donde operamos un carcinoma vasocelular muy cerca de la nariz, y aquí se puede observar cómo la arteria facial pasa bien cerca y se vuelve superficial y puede ser fácilmente dañada. Entonces hay que tener bastante cuidado en esa zona. Ok, otras zonas de peligro en el cuerpo también son los dedos. Los dedos tenemos que las arterias, las venas, los nervios pasan en las zonas laterales. Inclusive hasta para tratar una verruga vulgar que se encuentra en una zona lateral, hay que tener cuidado, por ejemplo, si la vamos a cauterizar o si vamos a usar nitrógeno líquido, de no profundizar mucho, porque podríamos tener un daño en los nervios, porque la piel aquí es bien delgada. Ustedes se tocan el dedo y nomás y cerquita está el hueso. Ok, una vez que hemos planeado cómo vamos a hacer la incisión, entonces pasamos a los antisépticos quirúrgicos. ¿Con qué vamos a hacer la asepsia? Tenemos una gran gama de opciones. Realmente la favorita para todos nosotros son los iodóforos. El Ioside, que es la marca comercial más conocida, que tiene efecto contra gram positivo, gram negativos, virus, hongos. Tiene un inicio de acción relativamente rápido, 2 o 3 minutos. Tiene una actividad sostenida hasta 1 hora. También otra opción es la clorexidina. El efecto es más rápido de acción. Y eso lo usamos para cirugías ya un poquito más grandes, para cosas pequeñas como por ejemplo quitar una verruga vulgar, cauterizar una verruga vulgar, quitar acrocordones, inclusive tomar una biopsia por rasurado de piel. Pues un algodoncito con alcohol puede ser suficiente. El alcohol hace asepsia más por el arrastre, es casi inmediato, aunque la opción solo es para gram positivos, pero los gram positivos son los microorganismos que más problemas nos dan en piel. Es raro encontrar en piel una infección por gram negativos. Así que para cosas pequeñas y rápidas, lo ideal sería el alcohol, y para cosas ya un poquito más complicadas, no extensamente complicadas, bueno, también extensamente complicadas, un iodóforo podría funcionar perfectamente, y es el de elección. Ok, ¿y qué anestésicos usar? Realmente los anestésicos para piel se dividen en 2 grupos, las amidas y los ésteres. Lo más común son las amidas, ¿verdad? Sí, la más conocida es la lidocaína. Sin embargo, para pacientes alérgicos a la lidocaína se puede ocupar procaína, que es un éster. Estos ésteres pueden, y por eso se usan menos, porque pueden dar reacciones alérgicas. La procaína, por ejemplo, es un éster del PABA, y al metabolizarse en piel, en el organismo, da como PABA. El PABA es fue de los primeros filtros solares que se usaron, el ácido paraminobenzoico, y también puede tener reacciones cruzadas con el tinte de pelo, porque la forma química de la molécula es muy parecida a moléculas que se usan para el tinte de pelo. Y los ésteres no deben de usarse en pacientes con deficiencia de pseudocolinisterasa. Por eso la procaína, por todos estos problemas, la procaína la tenemos como una segunda opción. Casi en la mayoría de casos siempre usamos lidocaína. Y los torniquetes digitales, Stolpus extra, hay que dejarlos cuando hacemos cirugía de dedo. Hay que dejarlos puestos 10, 15 minutos, 20 minutos, a veces en cirugías extensas, como algunas que nos presentó el doctor Amaya de uñas, casi que llegamos a ese límite.
¿verdad? Y hay que tenerlo en cuenta. Siempre que voy a hacer cirugía de uña, pongo un cronómetro para no pasarme del tiempo, por el riesgo pues, que puede haber compromiso vascular. Ok, y aquí tenemos un resumen de los anestésicos locales. El que más usamos está aquí en negro, la lidocaína, con epinefrina, es el clásico, ¿verdad? La duración es de 1 a 2 horas, el inicio es de 15 a 30 minutos, siempre es bueno esperar un tiempo prudente, pero realmente a veces cuando estamos a la carrera, podemos usarlo al minuto, a los 2 minutos de haber infiltrado la lidocaína. Sin embargo, en grandes cantidades puede causar toxicidad cardíaca y afectar el sistema nervioso central. Ya vamos a hablar de dosis máximas. La dosis máxima para silocaína con epinefrina es de 7 miligramos por kilo. Y otras amidas está la mepivacaína, la bupivacaína. Y entre los ésteres, pues ya mencioné la procaína, que tiene una duración también larga y es de efecto bastante rápida. Y estas tablas yo las detesto, pero la tenía que traer, porque es bien importante. Esta es una tabla como para imprimirla y tenerla en el consultorio. Aquí hablamos sobre dosis máximas de lidocaína. ¿Hasta cuánta lidocaína podemos poner? Porque si vamos a hacer una cirugía, no vamos a estar con el paciente, espérese, vamos a ver con la gran herida que tiene, porque estamos hablando de volúmenes grandes de lidocaína, no vamos a estar con la calculadora, usted pesa 70 kilos, entonces 70 por 7 miligramos, ya nos da 490 miligramos, y entonces eso tenemos que pasarlo a ml. Entonces es más fácil tener una tabla impresa, y de esta realmente nos interesan 2 columnas, 2 líneas, una línea asumiendo de un paciente que pese 110 libras, entonces la cantidad máxima de silocaína con epinefrina que se puede usar es de 17.5 mililitros, es un volumen bastante grande que casi nunca llegamos a él. Y la silocaína sin epinefrina es un volumen más pequeño, 11.25, y en solución de Klein, que lo ocupamos para tratar para liposucciones, lipoaspiraciones, incluyendo liposucciones de lipomas, serían 1750 milímetros. Casi siempre estas cantidades en mililitros son bastante amplias y rara vez vamos a llegar a usar, por ejemplo, 25 ml en un paciente de silocaína en infiltración local. El tope yo me aprendo que son 200 libras y el máximo es de 31.5 mililitros, que es bastante grande. Quizás la única excepción donde podemos llegar al límite del uso de silocaína es cuando hacemos liposucciones de grandes volúmenes. Cuando hacemos liposucciones de grandes volúmenes, por ejemplo, en esta paciente que se sacan 3 o 4 litros, se necesita casi infiltrar 6 litros de solución de Klein, y ahí sí llegamos casi al límite. Quizás esa sería la única excepción o en los casos más extremos donde se puede llegar la lidocaína a dar toxicidad en la rutina diaria de las cirugías de oficina que hacemos en la clínica. Ok, ¿y qué contraindicaciones hay para estos anestésicos? Bueno, de la lidocaína con epinefrina. La epinefrina no se debe usar obviamente, y van a ser casos bien raros, en pacientes con enfermedad vascular periférica, en glaucoma de ángulo cerrado agudo, que es una emergencia prácticamente oftalmológica, en embarazo, en pacientes con hipertensión severa o no controlada, en alérgicos a la epinefrina, en usos en área con irrigación terminal, pacientes con feocromocitoma,
hipertiroidismo descontrolado. Y las contraindicaciones de la lidocaína, pues bloqueos cardíacos severos, que tampoco vamos a hacer una cirugía de piel en pacientes que están en este estado, pacientes con el síndrome Wolff-Parkinson-White, shock graves, enfermedades cardíacas preexistentes, insuficiencia hepática, epilepsia, miastenia grave, embarazo y lactancia, que tienen una categoría B. Son realmente excepciones bastante raras estas contraindicaciones, que no las vamos a ocupar en el diario vivir en nuestro consultorio. Me parece que aquí nos vamos a quedar los próximos 10 minutos porque esto no pasa. Ok, y pasó demasiado. Toxicidad. Quizás lo único que voy a hablar es de la lidocaína, toxicidad de la lidocaína, que es bastante rara. Usualmente se presenta en esta forma. Primero hay mareos, después la típica parestesia perioral, tinnitus, alteraciones visuales, alucinaciones. Ya cuando el paciente nos está acostado y le estamos pidiendo la anestesia y nos dice que ve un tigre rosado, entonces ahí sí ya hay que ver qué hacemos. Temblores, depresión, y puede llegar hasta depresión, miocardia, bradicardia, arritmia, cuando tenemos una toxicidad. Y la epinefrina, obviamente, lo primero que vamos a tener es taquicardia, sudoración excesiva, palpitaciones. Entonces, ¿cómo vamos a poner estas incisiones? ¿Cómo vamos a hacer el marcaje de las incisiones? Tenemos desde hace años, más de 100 años, se conocen estas líneas de Langer, que es las líneas de menor tensión, y nuestra incisión tiene que ser siguiendo estas líneas. Por ejemplo, en las extremidades no vamos a hacer una cirugía, ¿no? En este sentido para extirpar un tumor, un lipoma, por ejemplo, sino que tiene que ir de forma horizontal. Y sí lo traigo a colación porque veo en mi consulta diaria muchas cirugías previas, muchas cicatrices en pacientes que están realmente mal diseñadas, están hechas en el orden que no es, en el sentido que no es. Y aquí nos quedamos. Es para que no se les olvide. Uy, nos fuimos muy adelante. Ok. Y nos fuimos muy atrás. Muy bien. Entonces, igual para el rostro, las líneas de tensión en el rostro son prácticamente coinciden con las arrugas o con las líneas de expresión. Y si acaso tenemos que tratar alguna herida que no hay forma de cerrarla si no es de forma longitudinal, tenemos que advertirle al paciente que corre el riesgo de que se abra un poquito, como en este caso o en este caso, por ejemplo. Ok, el marcaje de la incisión tenemos que respetar siempre, si vamos a tomar una biopsia y vamos a hacer un uso, que tiene que tener una proporción, una longitud de 3:1, 3 centímetros de largo y 1 de ancho, como en este caso. Y además siempre es conveniente, una vez que se ha diseñado el uso, hacer unas líneas, dibujar unas líneas transversales, porque cuando cortamos, por lo menos vamos a tener el marcaje de dónde hacer los puntos de sutura para que nos quede la línea casi perfecta. Y es importante respetar esa proporción de 3:1, porque si no nos van a quedar orejas de perro, que son estos abultamientos que quedan al final de las cicatrices. Por ejemplo, en este caso sería más conveniente quizás extender el uso un poco más para disminuir el riesgo de las famosas orejas de perro.
Suturas, ¿qué tipo de suturas usar? Usualmente usamos en cara nylon 5 ceros, no es necesario usar nylon 6 ceros, es más difícil de trabajar, muy delgado y los resultados son indiferentes si se usa un nylon 6 ceros o un nylon 5 ceros. Inclusive se podría usar hasta nylon 4 ceros. El retiro de puntos en cara es de 5 días, a veces se pueden retirar inclusive en 4 días. En troncos y extremidades, pues un nylon 4 o un 3 y el retiro es un poco más largo, de 10 a 20 días. Usualmente en la cara no se requieren puntos intradérmicos absorbibles, como por ejemplo usar Vicryl, al menos que la incisión esté perpendicular a las líneas de tensión o esté sobre un espacio virtual, que nos podría ser un hematoma, entonces sí, mejor cerrar ese espacio. Ok, me voy a apurar porque ya pasó el tiempo. Cuidados postoperatorios, evitar actividad física intensa, mantener la herida limpia, uso de protector solar si es en cara. Y luego se pueden ocupar geles de silicón una vez que la herida ya se han retirado puntos y la herida está cerrada. Otros cuidados postoperatorios. Si en la cirugía de cara, no apoyar el lado operado para dormir, obviamente, porque si no se puede inflamar. Elevar la cabecera con cojines ubicados entre los colchones. Y cuando las incisiones estén hechas cerca de codos o rodillas, hay que inmovilizar al paciente porque si no puede existir una dehiscencia de esa herida. Contraindicaciones absolutas para cirugía de piel, obviamente infección activa en la zona donde vamos a operar, alergia severa a anestésicos, trastornos de coagulación no controlados. Y las relativas, inmunosupresión, paciente que esté con anticoagulantes, tiene que suspenderlo unos 5 días antes, diabetes descontrolada. Complicaciones comunes y manejo, pues infecciones, hematoma, mala cicatrización con formación paraqueloides. Y pues sí, la cirugía dermatológica, como todo en la vida, da muchas satisfacciones si da gusto hacerla. Y cuando algo te gusta de verdad, deja de ser difícil y empieza a fluir. Gracias.